van a escuchar de nuevo la historia porque vamos a hablar de eso. Así que parece que el Señor quiere que tengamos esa verdad fija. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer Lucas 16 y vamos a leer el versículo 19 al 31. Ese fue el texto que el hermano pastor estuvo tratando allá. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Yo voy a leer uno, ustedes leen otro. Nosotros predicamos este mensaje en el 2017, así que vamos a compartirlo una vez más. Lucas 16, versículo 19 al 31. Dice así la palabra del Señor. Yo leo uno y ustedes leen el otro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de la y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Dios. Señor, gracias por esta hora. Gracias por tu bendita palabra que hemos leído. Te rogamos, Señor, que traigas bendición, que sobreabunde a cada uno de nosotros, Señor. Aplica tu palabra a nuestros corazones, de tal manera, Señor, que queden verdades que reafirmen nuestra fe y nos ayuden a seguir adelante en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder escucharla, oírla y ponerla en práctica. Así que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar en esta noche del tema: ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Y aunque usted y yo no lo creamos, no solamente el pueblo judío pensaba eso, sino que también habían otros pueblos que entendían que había vida después de la muerte. Y este es el caso de los egipcios. Los egipcios, ¿verdad?, creían que había un más allá. De hecho, nosotros hemos escuchado mucho esa expresión, más allá, y los egipcios, ¿verdad?, pensaban que existía un más allá. La muerte para los egipcios tenía mucho significado porque ellos creían, ¿verdad?, en esa vida eterna y que había que hacer lo que sea para conseguir ese lugar, esa vida eterna. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los hechizos, rituales, construcciones de tumbas y procesos para embalsamar a los muertos
eran solicitados ¿por quiénes? Por los ciudadanos más pudientes. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban estar, ¿cómo se llama, verdad? O como ellos llamaban, el reino de Osiris. Es decir, el reino que estaba después de este reino o después de la muerte. Y ellos anhelaban estar en eso. Por eso nosotros conocemos de esa práctica de embalsamar, que es una práctica egipcia. Cuando, ¿verdad? Una de las razones que se dan, por ejemplo, en el caso de Moisés, es que algunos dicen que quien entierra a Moisés es el propio Dios, porque como Moisés estuvo en Egipto, podía haber la tendencia, la inclinación a que, como conocían la práctica de embalsamar, embalsamaran el cuerpo de Moisés y eso fuera objeto de adoración e idolatría. Algunos piensan así, pero sí sabemos que los egipcios embalsamaban. Por eso hay hallazgos de sarcófagos, tumbas, donde prácticamente el cuerpo del que está ahí está intacto, bien conservado, bien guardado, porque tenían esa técnica. Entonces los más pudientes pagaban a un embalsamador para que ese cuerpo lo tuviera bien arreglado. Pero eso no obedecía a que, bueno, queremos que lo embalsamen y su cuerpo esté bien. No, no obedecía a eso. Obedecía a la creencia, a la idea de que existía un más allá. De hecho, en las tumbas de los sarcófagos, bueno, en los sarcófagos de los reyes, ¿verdad? ¿Qué hacían? Entraban objetos valiosos de esa persona porque entendían que podían usar ese objeto en el más allá o en la vida, ¿verdad? Vida eterna. Pero hay algo interesante. Los egipcios tenían la creencia de que el cuerpo, de que la vida de una persona estaba formada por dos cosas. Nosotros como creyentes, nosotros entendemos que el cuerpo o la vida está formado por cuerpo, alma y espíritu. Algunos dividen cuerpo y espíritu, ¿verdad? Pero ellos entendían que había un cuerpo físico y un K, es decir, que era una fuerza inmaterial que continuaba la vida después de que el cuerpo haya perecido. Es un equivalente, el K de los egipcios es un equivalente al alma que nosotros los cristianos llamamos. El K de esa persona, enseñaban ellos, podía necesitar el mismo sustento que un ser vivo. Podía requerir entretenimiento, herramientas de trabajo, razón por la que se le propiciaba a los difuntos de todas estas cosas en sus tumbas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ese K, equivalente al alma de nosotros, podía requerir esos efectos personales, esos artículos personales. Paralelamente a esto, K podía necesitar unirse a su cuerpo físico. Es por eso que los egipcios momificaban a sus muertos para que pudieran alcanzar la vida eterna después. Pero cabe destacar que ellos sabían que el cuerpo material no podía hacer el paso de este mundo al mundo inmaterial. Es por eso que había lo que ellos llamaban el va, es decir, la personalidad. ¿Qué era lo que sí podía pasar ese mundo inmaterial? La unión del Ka, el alma de las personas, y el Va, que sería la personalidad de la persona. Una vez que el Va y el Ka se unían, podían hacer el viaje final hacia el cielo, donde el difunto resucitaba como un Ak, es decir, un espíritu, y podía vivir para siempre. De hecho, nosotros sabemos que en los egipcios, en los sarcófagos y en las tumbas, creaban lo que se llamaban puertas falsas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esas puertas eran como un tránsito de esta vida a otra vida, a una vida inmaterial. Un dato muy curioso es que los egipcios menos pudientes no podían pagar los servicios de un momificador, porque eran servicios muy costosos. ¿Qué era lo que se hacía? Se tiraban a esas personas en fosas comunes y la humedad y el calor, ¿verdad?, hacía que fueran momificados de forma natural. Y aunque eso, hermano, era cierto para los egipcios, para otros, sin embargo, la vida después de la muerte es pura fantasía. Hay personas que no creen
que hay vida después de la muerte. Fíjense, hermano, que esto que se está tratando tiene muchos años tratándose. Eso no es de ahora. Se está tratando. Hay personas que creen que hay una vida después de la muerte y hay otras personas que no creen que no hay vida después de la muerte. Pero no es desde ahora, desde muchos años, civilizaciones, ¿verdad?, antiguas. De hecho, nosotros escuchamos frases como la siguiente: la vida se acaba ¿cuándo? Cuando uno se muere. De hecho, hay personas que piensan que la vida se acaba cuando uno se muere. Del infierno, ¿qué dice la gente? ¿Que el infierno dónde está? Que el infierno está aquí en la tierra. Hay personas que no creen en un lugar como la Biblia llama infierno. Estas ideas provienen del secularismo y el naturalismo. ¿Qué enseñan los naturalistas? Que la muerte es la extinción de la personalidad del individuo. Es decir, que cuando una persona muere, muere toda su esencia, muere su ser, muere su personalidad, su extinción. En el Manifiesto Humanista, que es un documento elaborado por pensadores escépticos, dice lo siguiente: no hay evidencia creíble de la vida tras la muerte del cuerpo, dice ese manifiesto. Y otra persona dice: pienso que es un hecho probado que la existencia de una persona termina en la muerte. Ahora, cuando uno se pone a pensar en eso, en que la existencia de una persona termina en la muerte, nosotros tenemos que ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a esas ideas. Porque esas son ideas de pensadores, esas son ideas de personas de influencia que entienden que la vida se acaba cuando alguien se muere. ¿Qué implica tener ese pensamiento, no creer que hay vida después de la muerte? Primero, eso implica creer que el hombre es puramente un ser material. Si yo tengo ese pensamiento, yo creo que el hombre es un ser puramente material, y eso implica que la misma vida que hay en un caballo, en un perro y en un gato, es la misma vida que hay en una persona, que son seres materiales. Es lo mismo. Y eso significa que nosotros, como seres humanos, no tenemos espiritualidad. Eso implica también, si yo creo eso, que el hombre puede vivir como quiera, ya que al fin y al cabo, este no tendrá que enfrentarse a un creador que también es juez. Y la gente tiene que entender que Dios es nuestro creador, pero además de nuestro creador, Dios es nuestro juez. Y que algún día nosotros vamos a tener que enfrentarnos a ese juez. Cuando usted lee, por ejemplo, en el juicio del gran trono blanco, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el juicio del gran trono blanco? Que Juan ve una visión, y en la visión él ve que él vio a los muertos como grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice la Biblia que los libros fueron abiertos. ¿Qué implica eso? Que Dios tiene el detalle de cada vida de cada persona. Pero dice la Biblia que un libro fue abierto. Eso implica que Dios tiene registro de todo lo que usted ha hecho, pero Dios tiene un registro de lo que le han entregado su vida a él. El libro de la vida. Si usted está inscrito en ese libro de la vida, el Señor lo sabe. El Señor sabe todo lo que usted y yo hemos hecho, y también sabe si le hemos entregado nuestra vida a Él. Pero el que cree que no hay vida después de la muerte, ¿qué piensa? Que no hay un creador y que no se va a enfrentar a Dios como juez. Creer que el hombre puede creer eso es creer que Dios no existe. Es decir, si yo pienso que no existe vida después de la muerte, eso implica que yo creo que Dios no existe. Ahora, vamos a ver algunas enseñanzas muy importantes que se desprenden de esta historia que nosotros acabamos de leer. Y vamos a ver el contraste de la vida de estos dos personajes. Y lo vamos a ver de dos maneras. El contraste antes de morir de la vida de estos dos personajes y el contraste después de morir. Y vamos a ver algunas diferencias. Vamos a leer el versículo 19 al 21 para que veamos que hay una diferencia socioeconómica en estos dos personajes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hay diferencias socioeconómicas. Uno era muy rico, ¿y cómo era el otro? Muy pobre, dice la Biblia.
Dicha diferencia social era notoria, sobre todo en dos cosas, dice el texto. En la vestimenta, y en qué otra cosa dice el texto, y en la comida. Ahí vemos que esa diferencia socioeconómica se nota en la vestimenta y en la comida. Dice la Biblia que había uno que se vestía ¿de qué? De lino fino, de púrpura y de lino fino, y que comía banquetes, como dice la Biblia, con esplendidez. Es decir, la Biblia subraya, enfatiza, no un banquete, no, porque se puede hacer banquete, pero la Biblia subraya que ese banquete era con esplendidez. Es decir, que me imagino yo que ahí había todo tipo de exquisiteces. Me imagino que había carne muy buena, mucho vino, mucho marisco, ¿verdad? Sí, había en eso. Me imagino que no habían empanadas ahí, en ese banquete con esplendidez, ni picapollo, porque era un banquete con esplendidez, ¿verdad? Pero la vestimenta de Lázaro, sin embargo, ¿sabe cuál era su vestimenta? Eran sus llagas y sus andrajos. Eso es lo que tenía el Lázaro de vestimenta. No tenía la descripción que se hace de el rico. La comida del rico era banquete y la Biblia, ¿verdad?, subraya que este era con esplendidez. La comida de Lázaro, sin embargo, ¿qué era? Las migajas que él podía encontrar, ¿verdad?, que caían de la mesa del rico y que él podía encontrar. Otra cosa que pudiéramos inferir del texto que marcaba alguna diferencia social era la compañía. Es probable que el rico se acompañara en sus festines y banquetes de grandes señoras y hermosas mujeres, como se suele hacer, y que Lázaro solamente tuviera de acompañante los perros que venían y lamían sus llagas. Se puede ver la diferencia socioeconómica en la muerte de ambos. La Biblia resalta que el rico murió, ¿y qué dice la Biblia? Y fue sepultado. Usted me preguntará, hermano, pero nosotros sepultamos a la gente hoy. No, hermano. Sepultar a alguien en el tiempo antiguo no era para todo el mundo. Eran para personas que tenían la posibilidad de sepultar. ¿Por qué al Señor Jesucristo lo sepultan donde lo sepultan? Porque había una persona rica que se ofreció para darle la tumba al Señor Jesucristo. Porque esa no era la tumba que le iba a tocar al Señor. Pero esa persona que era rica dijo, bueno, vamos a poner al Señor Jesucristo en este lugar. Entonces, no todo el mundo tenía las posibilidades de ser sepultado en un lugar decente. La mayoría de la gente lo que se hacía era, lo ponían en fosas comunes. Pero vemos la diferencia que el rico murió y fue sepultado, y lo más probable es que Lázaro haya muerto en cualquier lugar y quizás lo hayan puesto en una fosa común. Diferencia física. El rico estaba saludable, pero Lázaro era inválido, no podía caminar y era traído por alguien. Mira lo que dice el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Y cómo estaba? Lleno de llagas. Ahora, además de esta diferencia económica, socioeconómica, hay diferencia de carácter. Uno de los personajes, en este caso el rico, era cruel, orgulloso, egoísta e indolente. Y el otro era humilde. Es decir, ahora hermano, no, el ser orgulloso, el ser cruel, no tiene que ver en la vida, ¿verdad? No tiene que ver con que usted sea rico o no. En el caso particular de la historia que estamos leyendo, vemos que coincide con la personalidad del rico, pero hay personas que son ricas que son humildes. Es decir, en este caso particular subrayamos porque el texto lo dice, lo muestra así. Hay diferencia espiritual. Uno estaba entregado al disfrute carnal de su vida y de los placeres mundanos, mientras que el otro estaba arrepentido y viviendo para Dios. Mira lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y simplemente dice que fue sepultado. Ahí vemos una diferencia, ¿verdad?, en lo espiritual. Las prioridades del rico estaban centradas en él y en las cosas de esta vida. Es importante notar que a pesar del estado triste y deplorable
en el que se encontraba Lázaro, en la historia nosotros no encontramos en ningún momento que Lázaro se está quejando. Eso nos indica a nosotros, hermanos, que la queja no debe ser parte de la vida de un creyente, aún en las condiciones más tristes y deplorables que uno se encuentre. Yo estoy seguro que usted no ha estado como Lázaro, pero en algún momento usted se ha quejado. Usted no ha estado en esa situación de Lázaro, pero usted se ha quejado. Es como yo le decía a alguien, nosotros a veces somos tan inconformes los seres humanos. Yo le decía a alguien que usted hace un locrio bien bueno y con su habichuela y se lo da a alguien, y usted sabe qué se debe decir a la persona. A esto como que le hace falta un aguacatico. Pero Dios mío, pero si ya le dieron el coso, ¿qué? Pero no, siempre estamos pendientes como que algo hay y nos quejamos. No, hermano, si el aguacatico no estaba el aguacatico, y ya. Pero somos así los seres humanos, somos inconformes y nos gusta quejarnos, nos quejamos. Y hermano, tenemos que ser agradecidos con Dios en todo momento. Agradecido por lo que Dios le ha dado, que usted tiene, todas las cosas buenas, y que usted se meta aquí en su mente y en su corazón, que todo lo bueno que usted y yo tenemos, todo absolutamente, nos lo ha dado el Señor. Entonces, si usted tiene una buena familia, unos buenos hijos, una buena esposa, un buen esposo, un buen trabajo, eso no es por usted, hermano, eso es por el Señor. Y entonces tenemos necesariamente que darle gracias a Dios, ser agradecido con Dios. Pero la queja, hermano, no es lo que debe estar en nosotros. Fíjense que Lázaro estaba en una condición deplorable. Usted no nota que se estaba quejando con Dios, ni nota que estaba echándole la culpa a Dios de su situación. No, él estaba normal, sabiendo que Dios tenía control. Vamos a ver, hermano, que hay un contraste en la vida de estos personajes después de morir. Esta vida de estos dos personajes eran diferentes, eran diametralmente opuestas, pero había un elemento común entre el rico y el pobre. ¿Cuál fue el elemento común? Que ambos murieron. Ambos murieron. Y nosotros tenemos que entender, como dice en Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, que van a haber de pie ante Dios grandes y pequeños. Juan dice, yo vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Si yo vi personas quizás que eran humanamente hablando muy importantes, personas de influencia de pie ante Dios. Quizás había personas humildes también de pies ante Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que vamos a ver. El contraste de la vida de los dos personajes después de morir. Hay diferencias en cuanto a la vida futura. El rico tuvo como destino el Hades, mientras que Lázaro tuvo como destino el seno de Abraham. Existen muchas personas que no creen en el infierno de fuego. De hecho, hay grupos religiosos que no creen en el infierno, porque piensan que el infierno es como un tormento y que cómo es que un Dios bueno va a castigar a la gente en el infierno. Creo que los adventistas creen que no existe infierno, pero la Biblia habla claramente del infierno, habla claramente y señala características de ese infierno. Algunos enseñan que cuando la Biblia se refiere al infierno de fuego, lo hace de manera metafórica y no literal. Es decir, que no hay un lugar que sea el infierno. Pero aquí vemos descrito algunas de sus características. Lo primero es que el infierno es un lugar de tormento. Y esta palabra aparece 4 veces en el texto. Es decir, que de alguna manera la Biblia, el Señor quiere hacer ver que este infierno es un lugar y que es un lugar tormentoso. Mira lo que dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando como, dice la Biblia, en tormentos. Versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado ¿en qué? En esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vamos a leer también el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La Biblia claramente enseña que el infierno es un lugar
de tormento. El infierno es un lugar de fuego. Mira lo que dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué dice? En esta llama. Y si habla de llama, está hablando, ¿verdad?, de fuego. Vamos a leer Mateo 5:22 para que veamos que el infierno es de fuego. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Vamos a leer Mateo 18, versículos 8 y 9, para que veamos que ese infierno es de fuego. Mateo 18, 8 y 9. Porque si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¿Cómo dice ahí? El fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces, hermanos, el infierno es un lugar de tormento y el infierno es un lugar de fuego. Esas son características físicas. El infierno, además, es un lugar donde la gente estará consciente. No es que a usted se le va a olvidar las cosas. Usted en el infierno, la gente estará consciente. Por ejemplo, el rico, no solamente consciente que sus facultades usted las va a utilizar. El rico alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Sí, él alzó sus ojos, dice la Biblia, y él lo vio. Es decir, que él estaba consciente de quién era Lázaro y lo vio. El rico voció. Claro, el rico voció. Él quería, ¿verdad?, que se le diera un poquito, una gota de agua. Voció. El rico deseaba refrescarse con una gota de agua en su lengua, es decir, el gusto. Él tenía eso, tenía el gusto, ¿verdad? El rico fue exhortado por Abraham para que recordara, es decir, él pudo escuchar lo que Abraham le estaba diciendo y podía entender eso. Sí. Y el rico estaba atormentado objetivamente, es decir, no era su conciencia, no era subjetivamente que él estaba atormentado, físicamente él estaba atormentado. Él le dice que estoy en esta llama, estoy atormentado. El texto, hermanos, se enfoca más en describir el estado del rico en el infierno que el estado de Lázaro en el cielo. Si usted analiza el texto, el autor trata de ilustrar y hacer ver la realidad del infierno. En el caso de Lázaro, nosotros vemos que Lázaro fue guiado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham, que pudiéramos decir que el seno de Abraham es equivalente a la presencia de Dios, a un lugar de solaz, a un lugar deleitoso. Mira lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. El cielo es un lugar de consuelo. Mira lo que dice el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Quién estaba recibiendo ese solaz, ese consuelo? Lázaro. Ahora, Lázaro no está recibiendo el solaz y el consuelo porque Lázaro fuera pobre, no. Lázaro está recibiendo ese consuelo porque Lázaro le entregó su vida al Señor. Porque Lázaro vivió para Dios, porque Lázaro, ¿verdad?, tenía su fe puesta en el Señor, no porque Lázaro fuera pobre. Es decir, la gente no puede pensar que porque yo sea pobre, porque yo tenga una condición, porque yo sea buena persona, sea humilde, por eso yo me merezco el cielo. No, si usted y yo no nos arrepentimos y no le entregamos nuestra vida a Cristo, lamentablemente no vamos a estar en el seno de Abraham, en ese lugar de consuelo.
ese lugar, el cielo, es un lugar de refrigerio. Miren lo que dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, él notaba la diferencia, que Lázaro estaba en un lugar de frescura, de solaz, de tranquilidad, de consuelo, de paz, pero él no estaba en esas mismas condiciones. Hay algo importante, hermanos, es que ambos lugares son irrevocables. ¿Qué queremos decir irrevocable? Que si usted llegó a uno, no puede pasar para el otro. Y si usted llegó al otro, no puede pasar al otro. Son irrevocables esos lugares. Y hay personas que quisieran tener la oportunidad, o a veces le hacen creer, como pasaba, por ejemplo, en el caso de la venta de indulgencia, que los católicos, y hay que decirlo así, enseñaban falsamente que usted podía pasar de un lugar a otro. Sí, ellos tenían tal virtud y tal poder que si usted pagaba aquí, se hacían algunas oraciones y lo pasaba, usted estaba en un lugar de tormento, lo sacamos de aquí y lo metemos para acá. Tenían esa capacidad de transferencia. Pero no, la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que esos lugares son irrevocables. Nadie puede pasar del infierno hacia el cielo, ni del cielo hacia el infierno. Son irrevocables. No hay marcha atrás. El que está en el infierno, por más que medite, reflexione y decida cambiar, lamentablemente, para lograr estar en el cielo, es imposible. Usted pudiera estar en el infierno y meditar, realmente alguien me predicó la palabra del Señor, alguien me habló de Cristo, yo entiendo que sí, ahora puedo vivir para el Señor. Lamentablemente es irrevocable, no hay vuelta atrás. No hay segundas oportunidades en el infierno. Si usted piensa que hay oportunidad, o si alguien piensa que en el infierno puede ser salvo, lamentablemente no hay oportunidad. A veces la gente quiere tildar a Dios de un Dios que es vengativo, es un Dios injusto. Lo que pasa es que la gente no entiende, Dios es amor y Dios es justicia, Dios es justo. Pero Dios muestra su amor y está mostrando su amor, ¿sabe cuándo y dónde? En esta era, en este momento. Ahora Dios está mostrando su amor. Por eso la Biblia dice que no podemos retardar el llamado de Dios. Es su misericordia, su invitación hacia nosotros. Porque ese amor se está mostrando aquí. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mostró su amor al enviar a su Hijo y está mostrando su amor. Ahora está mostrando su amor. El problema está que la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y sabe cuándo es que Dios es hallado? En el momento del amor. Y este es el momento del amor. Ahora va a llegar un momento que es el momento de la justicia de Dios. En el momento en que Dios, como juez, va a castigar y va a dar a cada uno según la decisión que haya tomado. Ya en ese momento Dios, y aún en ese momento Dios está mostrando su amor. ¿Usted sabe por qué está mostrando su amor? Porque si Dios paga igual a todo el ser humano, entonces ese Dios ni es justo ni fue un Dios amoroso. Dios muestra su amor y su justicia cuando, si usted vivió una vida alejada de Él, vivió una vida separada de Él, no entendió el mensaje de salvación, entonces usted va a recibir las consecuencias por eso. Sería muy bueno, hermano, que todos nosotros que estamos viviendo para Dios, que ahora muramos todos nosotros y a aquel delincuente no le pasa nada. A aquel delincuente que hizo daño y no quiso vivir para Dios, no le pase nada. Y que morimos, ¿verdad?, todos y ya no hay nada. No, eso sería un Dios injusto. El Dios justo, ¿qué va a hacer? Va a mostrar, a darle a cada quien según lo que hizo en la tierra. Hermanos, el rico, frente a la imposibilidad de su primera petición de que Lázaro refrescara su lengua con agua, ahora le pide a Abraham
que le permitiera a alguien de entre los muertos que fuera a predicarle a sus 5 hermanos. Ahora vemos una persona preocupada por la salvación de los demás. Yo estoy en el infierno, si no me puedo salvar yo, por lo menos que se salven mis hermanos, mis 5 hermanos. Estaba preocupado, estaba siendo empático, pero ¿desde dónde? Desde el infierno, un lugar irrevocable. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que la gente va a creer en el Evangelio porque alguien se levante de los muertos? No, hermano. La primera reacción que una gente tiene cuando si viera un muerto, ¿sabe qué es? Salir corriendo. Porque si un muerto le sale, Cristo te ama. Lo primero que usted dice, esto no es de Dios que me está diciendo esto. Usted no va a recibir eso, usted se va a asustar. Es decir, no es posible que la gente se levante, porque la gente, mire, si eso pasara, aquí estuviera el grito, la corredera, usted mira los videos, la gente mandándose, cayéndose, porque la gente se va a sentir temerosa al ver una realidad así. Entonces, porque alguien se levante de los muertos, la gente no va a creer en el Evangelio por eso. La gente cree el Evangelio escuchando la palabra de Dios. Ya, si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene las Escrituras, eso es suficiente. Tenemos que entender esa palabra de Dios y tomar una decisión. Pero mire lo que quería él, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba preocupado, él quería que sus hermanos fueran salvos, pero lamentablemente era un lugar irrevocable. Abraham le responde al rico que esto no es necesario por lo siguiente, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, ¿qué hay que hacer? Óiganlos. ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer? Oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos que la gente tenga fe en el Señor, lo que hay que hacer es que oigan la palabra de Dios, que oigan la voz de Dios, que oigan el mensaje de salvación. Hay que ponerlo en contacto con la palabra de Dios, no que se levante un muerto, no con una historia, no con una canción, no, nada de eso. Ni con mi historia personal. Lo que salva es la palabra de Dios. Convierte el alma al ¿qué? La palabra del Señor. Entonces hay que hacer que la gente oiga la palabra de Dios. Es verdad que hay personas, ¿verdad?, que no quieren y se resisten a oír la voz de Dios. Por ejemplo, nosotros estábamos ahí en ese memorial del hermano Luis, y yo veía a una persona literal jugando con su celular mientras se estaba predicando la palabra. Un joven. Y yo decía, oye, pero la gente sí es tremenda. La gente, yo pensaba, ¿a qué es que la gente va a los sitios? Porque si a usted lo invitaron a ese lugar, se supone que usted fue a ese lugar a algo. Porque no es obligatorio ir a los sitios, hermano. Es decir, si usted decide ir a un sitio, por ejemplo, si a usted lo invitan a una conferencia sobre lavado de activos, a usted ya le dijeron de qué era el tema, ¿verdad? Le dijeron que era de lavado activo. Si usted va a la conferencia que usted decidió ir, usted no puede ponerse a hacer otra cosa porque usted decidió ir ahí, nadie lo obligó. Entonces, la gente quiere ir a los sitios de que para cumplir, pero no están cumpliendo nada. Porque ese que estaba jugando con el celular, ¿qué estaba cumpliendo? Nada. Es lo que estaba en su propio programa, en lo que siempre hace, y no estaba prestando atención a la palabra del Señor. Pero tú sabes que también, hermano, muchas veces la gente no presta atención a la palabra de Dios en esos lugares porque tiene miedo a que Dios le hable. Tiene miedo a entender las verdades. Como tiene miedo a ser confrontado y que tiene que tomar una decisión, ¿sabe qué? ¿Cuál es la decisión que toma? Ignorar eso para no ser confrontado con la palabra del Señor. Porque, hermano, la palabra de Dios confronta. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, siempre hay 2 caminos que usted tiene que elegir. Lo que pasa es que la gente no quiere que lo pongan en esa encrucijada y prefieren ignorar para que no lo pongan en la encrucijada. ¿Por qué? Porque la encrucijada es sencilla. O usted está en un lugar
de tormento o usted quiere estar en el cielo. O usted tiene muerte eterna o usted tiene vida eterna. O usted quiere la vida o usted quiere la muerte. Usted quiere estar con Dios o quiere estar con el diablo. Esa es la encrucijada, pero la gente no quiere esa encrucijada. La gente quiere ignorar eso, hacerse loco para no enfrentarse al dilema. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Qué decisión yo voy a tomar? Bueno, si tú escuchas y te ponen a tomar las dos decisiones, tú sabes bien cuál es la decisión que tú quieres tomar. Pero la gente no quiere escuchar para no comprometerse con Dios. Ellos, ¿verdad, hermano? Tienen la palabra de Dios para oírla de parte de los voceros de Dios, la cual advierte acerca del infierno. Mira lo que dice el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ellos son los voceros del Señor. Ellos son los que te pueden advertir de que hay un lugar de tormento, de que hay vida después de la muerte. Oigan a esos voceros, oigan los que están predicando el mensaje de Dios. El rico, ¿qué hace? Contraargumenta y le dice a Abraham que ellos se arrepentirían si alguien de los muertos fuera ellos, versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Se arrepentirán. Y hermano, Jesucristo puede, hermano, venir ahora y caminar. ¿Y usted sabe qué va a pasar? La gente no se va a arrepentir por eso. La gente va a comenzar, mire cómo va a ser la cosa. La gente se va a dividir la cosa, va a haber murmullo, algunos van a decir, sí, ese es Jesucristo. Y otro, no, que ese no es Jesucristo. Y la gente, uno va a estar diciendo una cosa y otro otra. Y la gente, algunos, ¿verdad?, van a querer, bueno, y si ese es Jesucristo, vamos a acercarnos a Él. Van a querer tomarse fotos con Jesucristo, una selfie con Jesucristo, van a llevar a los niños, por si acaso, yo voy a guardar eso. Si Él es de verdad, yo lo tengo ahí. Si es falso, no importa, me tiré la foto. Pero la gente no va a estar pensando en la salvación de su alma. La gente no va a estar en eso. Porque la gente está, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, ciega por su pecado, está entenebrecida. Y la gente no va a querer, la gente no va a creer eso. Porque, hermanos, Dios hace milagros constantemente en la vida de las personas. Y los milagros la gente no quiere, para la gente eso no le hace efecto a alguna gente. Usted tiene una enfermedad y usted le dice a alguien que Dios le sanó esa enfermedad. ¿Usted sabe lo que yo voy a decir? ¿A qué médico tú fuiste? ¿A qué médico tú fuiste? ¿Y qué te recetó ese médico? ¿Y qué tú hiciste? Pero nunca van a pensar que Dios fue que sanó a esa persona. ¿Por qué? Porque no quieren creer, están cegados. El rico, ¿verdad?, quería argumentar que si alguien se levantaba de los muertos se iban a arrepentir. Hermanos, pero nosotros tenemos un ejemplo de eso. En el caso de Lázaro, ¿verdad?, hermano de María y de Marta, Lázaro resucitó ahí mismo. ¿Y los que estaban ahí creyeron? No, hermano. Lázaro, el Señor levantó a Lázaro de la tumba y lo vieron. Y los fariseos, ¿ustedes creen que creyeron? No, hermano. La gente no creyó. Porque no es porque alguien se levante de los muertos. La gente no va a creer. El que tiene el corazón duro, va a querer mantener ese corazón duro. Dios tiene que hacer una obra muy grande para que se arrepienta. Pero la gente no va a creer por eso. Abraham les responde finalmente diciéndole que el testimonio de un muerto no iba a tener tal efecto en sus hermanos para que ellos se persuadieran y se convirtieran a Cristo. Mira lo que dice el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. El mensaje de Moisés y los profetas apunta a la única persona que tiene poder para librarnos del infierno, y esa persona es Jesús. Por eso ellos tenían que escuchar, ¿verdad?, a Moisés y a los profetas. Tenían que encontrar a Cristo en Moisés y en los profetas. No porque alguien se levantara de los muertos y va a ser salvo. Hermanos, tenemos que entender que hay vida después de la muerte. Y tienen que entender eso. Hay vida después de la muerte. Y para ti que has creído en Cristo para salvación y has vivido para Él, esa vida consiste en consuelo y gozo en la presencia de tu Dios.
Y usted tiene que entender que como creyente, lo que a nosotros nos espera es consuelo y gozo delante de nuestro Dios. No importa las circunstancias adversas en esta vida, recuerda que eso es pasajero y que es mucho mayor el destino que te espera. Quizá para Lázaro la situación era bien difícil, pero Lázaro llegó a un lugar mucho mejor. Si todavía no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Jesús o no estás tomando en serio tu relación con Él, recuerda que el destino de tu vida futura depende de si creíste en Cristo, te arrepentiste de tus pecados y viviste para Él. Hermanos, motivémonos a hablarles a nuestros familiares de Cristo para advertirles del infierno de fuego. Tomemos hoy la decisión de vivir más cerca de Dios cada día. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay vida después de la muerte. No se deje llevar esa mentira y que realmente, hermanos, estar con Cristo es muchísimo mejor.